Rafael, usted que ha estado en tantas audiencias, volvemos a lo mismo. Uno pensaba que ya lo había oído todo, pero lo de ayer, muy tenaz, Rafael. Así es, Julio, y sobre todo escuchar de boca de un general de la República como Henry Torres Escalante aceptar la imputación de la JEP públicamente, cuando por muchos años se defendió y dijo que él era completamente inocente. Y esto fue lo que hizo en las últimas horas en este segundo día de audiencia, donde aceptó públicamente la imputación que le hizo la JEP y cargó duro contra el general Mario Montoya. Dice que la injerencia que tuvo, las presiones de Mario Montoya y otros superiores, tuvo una gran responsabilidad en estos crímenes. Escuchemos. Las presiones constantes venían desde el comandante del ejército, general Mario Montoya, de la 4ª División, señor general Guillermo Quiñones, y del mío como comandante de la Brigada 16. Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada, motivados por cumplir con mis demandas, nos llevaron y nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, sin medir las consecuencias de nuestros actos. Aunque no aceptó haber dado órdenes sino haber sido omisivo, señaló que él solamente se enteró de lo que estaba pasando en la brigada, pero no hizo nada. Esto fue su testimonio. Tengo que manifestarle que una vez me enteré de lo que podía estar, lo que estaba sucediendo en la brigada, permití que eso siguiera continuando, permití que eso se estuviera ocurriendo. ¿Por qué lo hice? Creía que con todo esto estaba logrando mis resultados, mis logros, tener la mejor unidad del ejército, que era lo que yo quería. Además, aceptó también un fraude a la justicia al haber confirmado públicamente que sí sobornó con los famosos 45 millones de pesos al teniente Marco Fabián García en la justicia ordinaria. Esta fue la confesión. Lo hice sabiendo que estaba cometiendo un acto ilegal, pero lo hice porque para esa época yo estaba todavía en servicio activo. La única persona que había declarado en el proceso que yo tenía era el señor teniente García. Nos vamos para la JEP, nos atiende el señor magistrado que ha adelantado esta diligencia. Magistrado Oscar Parra Vera, gracias por atendernos, buenos días. Gracias, Julio, muchas gracias por la invitación a su programa. Magistrado, después de lo que hemos escuchado y que usted conoce en su totalidad, ¿cuál es el futuro de este general? Nosotros tenemos que escuchar la perspectiva de las víctimas sobre el reconocimiento del general. Ayer mismo algunas víctimas manifestaban que estaban en diversos desacuerdos. Ahora, igual el general hizo unas aclaraciones, hubo un receso, precisó los alcances de lo que estaba reconociendo, pero nosotros establecemos ahorita un tiempo para que las víctimas se pronuncien, para que la Procuraduría se pronuncie, y después la sala de la JEP, que está analizando estos temas, va a decir sí o no. Considero que el reconocimiento fue completo, detallado, exhaustivo, que fue un reconocimiento fáctico, que fue un reconocimiento jurídico y que fue un reconocimiento restaurativo. Y esto es así. El general es remitido a un Tribunal para la Paz, a una sección de la Jurisdicción Especial para la Paz, para la discusión sobre sanciones restaurativas, estas sanciones no carcelarias, en el marco de las cuales los comparecientes ante la JEP se comprometen a restaurar el daño a través de diversos proyectos que pueden involucrar temas de memoria, temas de proyectos productivos, temas de infraestructura, entre otros. Ese es diríamos, dentro de lo malo, el mejor escenario. ¿Y cuál sería el peor? Bueno, pues aquí nosotros tenemos que valorar qué argumentos plantean las víctimas en relación con varios temas. Por ejemplo, si están manifestando que hay un nivel de mentiras, por ejemplo, ellos han señalado que algunos comparecientes estarían mintiendo. En este caso en particular, hay que decir que hay una imputación previa que hizo la sala de reconocimiento de la JEP, y que el general ha manifestado que se ciñe a esa imputación. Esa imputación que señalaba que en la Brigada 16 en Casanares se enquistó una organización criminal y que él tuvo el liderazgo de esa organización criminal. Los cadáveres a veces fueron trasladados por los militares sin presencia de la policía judicial, y eso impidió las investigaciones.
Se utilizaron kits de legalización para equipar con armas, munición y prendas a muchas personas inocentes. Entonces, estamos hablando de un entramado complejo con esas características. El general hizo unas manifestaciones de aceptar la imputación que se hacía, pero tenemos que mirar la minucia del reconocimiento, escuchar a las víctimas y valorar los escenarios. Si se considerara que no hubo reconocimiento, en este caso él tendría que irse a una ruta adversarial que tiene la JEP para quienes no reconocen. Pero pues vamos a ver, es algo que tiene que valorar la sala de reconocimiento en su momento. Señor general, él habla claramente del comandante del ejército, habla también del comandante de la cuarta división. En el caso del comandante del ejército, el general Montoya, este ya fue imputado y a él le están corriendo unos días para que decida qué hacer. Eso ya está en manos de la decisión del general Montoya. Este testimonio que escuchamos ya estaba incluido en la imputación del general Montoya, se le suma a la imputación del general Montoya, o esto ya queda por fuera del general Montoya. Lo que pasa es que nosotros imputamos al general Montoya, hicimos una primera imputación al general Montoya por hechos en Antioquia cuando era comandante de una brigada entre el año 2002 y 2003. Pero no hemos hecho todavía la imputación al general Montoya por hechos asociados a falsos positivos posterior a su comandancia de la Cuarta Brigada. En este caso, los señalamientos son cuando él era comandante del ejército. Entonces la imputación de hace algunas semanas era cuando era comandante de una brigada en Antioquia, y parte de lo que estamos planteando en relación con el análisis en algunas imputaciones previas es hasta qué punto varios temas que pasaron en Antioquia tuvieron algún tipo de réplica después extendiéndose a todo el país. Eso es parte de lo que se está evaluando. Lo que nosotros tendríamos que hacer en el futuro, y eso lo estamos valorando para el próximo año, es analizar las imputaciones que hemos hecho en algunos territorios. En este caso fue Casanare. Tenemos también un análisis de Huila, un análisis del Catatumbo, un análisis de la Costa Caribe, un análisis del Meta, al menos unos territorios críticos iniciales. Evaluar si la comandancia del ejército en esa época tuvo un impacto similar en todos los territorios y valorar lo que corresponde. Entonces, en suma, lo que se dijo ayer no estaba incluido en la imputación previa, pero porque la imputación que se hizo antes no cobijaba cuando el general Montoya fue comandante del ejército. Y esto se va a analizar el próximo año a detalle. Magistrado, en la imputación se señaló al general Torres Escalante de haber dado órdenes y él ayer en su reconocimiento prácticamente se presentó como un oficial omisivo. ¿Lo que él ha aceptado hasta este momento realmente corresponde a lo que la JEP le imputó? Bueno, aquí quiero contestarlo con mucha prudencia porque usted entenderá que nosotros tenemos que tomar una decisión judicial precisamente sobre lo que usted me pregunta, y es un tema que debaten las víctimas. Ya ayer las víctimas decían, consideramos que no se está haciendo ese tipo de reconocimiento. Pero hay que decir que en el lenguaje utilizado se utilizaron algunos componentes de la imputación. Él tiene un escrito, va a enviar complementos a lo que dijo ayer, pero por ejemplo, entre lo que él dijo ayer, señaló que él tuvo una serie de actitudes, desarrolló una serie de presiones que generaron en la brigada lo que la sala denominó una organización criminal, y que él se convirtió en el líder de dicha organización. Eso sí lo dijo, por ejemplo. Entonces tenemos que entrar a analizar los matices de lo que él fue planteando en el marco del reconocimiento. Él plantea entonces su conocimiento de varios de los hechos que estaban ocurriendo, pero que tenía ese conocimiento de la producción sistemática y generalizada de bajas. Entonces, estamos hablando en esa época de comandancia, de cerca de 296 víctimas que fueron presentadas como falsos positivos.
Y estamos hablando de esta organización criminal que habría tenido dentro de la brigada un involucramiento de aproximadamente entre 300 y 400 personas. Hemos escuchado ayer y anteayer a los máximos responsables en torno a esa organización y tenemos que seguir analizando hasta qué punto este reconocimiento es compatible con lo imputado por la sala. Pero debo decir que todavía vamos a continuar indagando sobre el tema. Eventualmente podemos solicitar aclaraciones como lo empezamos a hacer el día de ayer. Y además, pues hay que tener en cuenta cuál será el pronunciamiento definitivo de las víctimas sobre el punto. Sí, justamente sobre ese tema de las víctimas, magistrado, usted lo mencionaba y de hecho las víctimas dijeron que después de escuchar estos testimonios, para ellos, aunque se contaron muchos detalles pues duros, escabrosos y que no se conocían, pues no están diciendo toda la verdad. De hecho, para ellos los militares han dicho una verdad a medias. Y ahí entonces yo quiero preguntarle cuál es el papel que van a jugar las víctimas para que ustedes tomen esa decisión de determinar si sí o no están colaborando con esa verdad que las víctimas están exigiendo. Este es un punto central en la tarea de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque no se construye confianza si las víctimas no consideran que hay un compromiso adecuado con la verdad. Se dificultan, se rompen las bases para lo que vendría después, que son estas sanciones restaurativas. Estas sanciones que no son carcelarias dependen de una profunda articulación entre lo que van a hacer los comparecientes y las víctimas. Entonces, si no hay un acuerdo respecto al compromiso con la verdad, lo que viene después ya casi se hace inviable. Por eso, nosotros vamos a quedar a la espera de los planteamientos definitivos de las víctimas sobre, por ejemplo, si hay mentiras, entonces las especificidades de lo que se está valorando como mentira, nosotros podríamos adelantar algún tipo de indagación probatoria última que se nos pudiera solicitar en esa materia, y tenemos entonces que valorar a detalle algunos temas. Hay un señalamiento, por ejemplo, que en algún momento se le hizo al general Torres de haber ordenado directamente el asesinato de una persona en concreto. Ese señalamiento, quien lo hizo era un teniente que ha dicho que él estaba mintiendo en ese momento. Son temas que tenemos que valorar a detalle nosotros y articularlo con el análisis que estamos haciendo del reconocimiento global que planteó ayer el general. Magistrado, esto lo que demuestra, y quiero preguntárselo otra vez, como lo hago muchas veces, es que los falsos positivos no fueron casos aislados. Los falsos positivos no fueron unas manzanas podridas. Los falsos positivos se extendieron por todo el país, comprometieron a prácticamente todas las unidades militares de Colombia. ¿Es esto nuevamente la confirmación de eso? ¿Que la dimensión nacional y orgánica y estructurada de los falsos positivos es innegable? Nosotros tenemos un análisis de fase nacional de este fenómeno frente al cual vamos a emitir decisiones el próximo año. Por esto no podría responderle en una forma tan tajante la pregunta, pero sí puedo decirle lo siguiente. Nosotros ya llevamos varias decisiones en el marco de este macrocaso. Hemos tomado ya una decisión en relación con el norte de Santander, hemos tomado una decisión inicial en relación con la costa Caribe, esta decisión en Casanare, la decisión que tomamos en Antioquia, tiene otra decisión respecto a Huila. Y en términos generales, nosotros hemos visto allí que se repiten los patrones que hemos ido señalando previamente de la promoción de competencias entre unidades militares, entre divisiones, brigadas, batallones, por la presentación de estas bajas, estas cuotas en las que se les exigía un número de muertes en determinado momento, cómo los ascensos estuvieron marcados por esa competencia y por las amenazas de traslado, cómo se usaron estos grupos especiales para producir sistemáticamente bajas, cómo se usaban los programas radiales para decir que se valía todo, que a como diera lugar tenían que dar las bajas, que miraran cómo hacían y cómo operaban este complejo de incentivos que tenían base legal, pero que se usaron para
dar felicitaciones, medallas, permisos, comisiones al exterior, planes vacacionales, y que todo esto tuvo un impacto en la motivación de los perpetradores. Lo que hemos dicho entonces es que cuando hemos visto esto en algunos de los territorios críticos que hemos analizado, lo que es inherente a este tipo de situaciones es una política. Esa política tiene componentes a veces legales, institucionales, tiene a veces componentes asociados o componentes tácitos. Más aún cuando aquí hubo todo el tiempo órdenes o manifestaciones del siguiente orden, órdenes implícitas, por ejemplo. Presénteme las bajas, pero no me diga nada, no me explique, no me señale, no me informe. Yo no quiero saber. A veces decían muchos comandantes y decían, yo quiero las bajas. No, o sea, no me diga cómo las consigue, quiero las bajas. Y usar nunca expresiones directas, por ejemplo, de lo que podría implicar la comisión de un asesinato. Entonces, cuando uno ve ese entramado de situaciones, hemos dicho hasta ahora en los territorios que hemos analizado que habían políticas implícitas en lo que ocurrió en esos territorios, y el próximo año veremos entonces qué arroja esa valoración final de la suma de lo que está ocurriendo por todo el país en relación con este fenómeno. Magistrado, el general Henry Torres, además de Mario Montoya, también señaló al excomandante de la Cuarta División, al general Quiñones Quirós. ¿Usted va a citar al general Quiñones Quirós? Nosotros ya lo citamos, nosotros ya lo escuchamos, y él no manifestó que él reconociera responsabilidad alguna en relación con estos hechos. Nos correspondería eventualmente volverlo a citar atendiendo a estas manifestaciones que hace el general, pero eso está en la potestad de la sala lo tiene que valorar, y nosotros estamos ya empezando a interrogar a diversos comandantes de división. Nosotros estamos corriendo contra el tiempo, eso también debo resaltarlo. Hemos avanzado bastante, pero en la JEP tenemos bastantes temas pendientes, y por eso estamos concentrados ahora en comandantes de división que no hemos llamado hasta el momento. Es probable que llamemos también a comandantes del ejército y altos funcionarios de la autoridad civil de la época. Magistrado, lo que sí se puede demostrar, según el exfiscal Alfonso Gómez Méndez en su columna de hoy, es la alianza entre paramilitares y miembros de las fuerzas públicas. Él lo dice en este sentido, como lo arrojaron algunas investigaciones en Justicia y Paz, y se ha corroborado en lo que comienza a conocerse en las audiencias de la JEP, en la macabra alianza entre paramilitares y miembros de la fuerza pública desviados de su misión constitucional. En ocasiones fueron los paras quienes participaron en masacres con uniformes militares. Terrible, criminal paradoja. ¿Eso es verdad? Nosotros incluso tenemos abierto otro macrocaso. El macrocaso de falsos positivos se llama caso 3, pero también hemos abierto un macrocaso concentrado en los crímenes que cometieron integrantes de la fuerza pública en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. Y allí nosotros recibimos informes por todo el país sobre los cuales estamos avanzando, que en el marco de los cuales se plantean diversas responsabilidades de funcionarios estatales, militares y autoridades civiles en relación con hechos del paramilitarismo. Y ahí hay responsabilidades por acción, responsabilidades por omisión, responsabilidades por tolerancia con lo que se hacía por parte de los paramilitares, aquiescencia, entre otros. Nosotros tenemos que empezar con más detalle a hilar quiénes en concreto deben responder como máximos responsables en relación con esa responsabilidad general, que dicho sea de paso ha venido documentando durante varios años instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Justicia y Paz entonces también había avanzado en recibir muchos señalamientos
Y lo que en la JEP hemos tomado son los señalamientos que se han hecho en Justicia y Paz, porque Justicia y Paz no podía procesar entonces a los militares involucrados con los señalamientos de los paramilitares. Ese macrocaso entonces ha arrancado desde este año y esperamos el próximo año focalizarnos en las primeras decisiones de imputación. Ahora, en el caso de falsos positivos ya tenemos algunas decisiones donde esa alianza con paramilitares, por ejemplo en la costa Caribe, en el batallón La Popa, la verificamos judicialmente y dijimos, hubo falsos positivos que se generaron a partir de esa alianza porque los paramilitares asesinaban en ocasiones personas y se las entregaban al ejército para ser presentadas como falsos positivos, o los paramilitares le entregaban personas vivas al ejército para que en determinado momento esas personas fueran ejecutadas extrajudicialmente en el marco de estas alianzas en lo que se denominó una estrategia contrainsurgente, pero que a partir de una utilización de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en esa lucha contrainsurgente. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.